Bien, seguimos en Citas de Radio y ahora tenemos el gusto de poder conversar con la diputada Cornelia Schmidt. Ella es diputada nacional del Frente Cambiemos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cornelia Schmidt, mucho gusto. Mi nombre es Catalina Castro. Catalina, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Por favor. Estoy acá junto con Elisa Peirano para conversar un poco de varios temas. Teníamos interés, pero por supuesto que lo primero va a ser preguntarle sobre la sesión de ayer, esa sesión con tantos puntos, tan larga y tan particular. ¿Cómo la vivió? Bueno, primero también saludar a Peirano ahí también y a todos los oyentes. La verdad, ¿cómo la viví? Una mezcla, porque por un lado, sin lugar a dudas, el Congreso volvió a tener vida. En el Congreso se vuelve a discutir la muletilla esa que tenía antes el gobierno anterior, que nunca aceptaba ninguna de las recomendaciones o sugerencias y siempre decía no se aceptan modificaciones. Ya no va más, porque la verdad que en dos leyes fundamentales hemos aceptado muchas sugerencias y así logramos sacar acceso a información pública, que también incumbe como herramienta fundamental a los periodistas, y el reintegro de IVA, que también es fundamental, en especial por personas, una vasta población que necesita ayuda en estos momentos. Y así que ahí fue muy interesante el debate también para buscar herramientas, cómo hacerles llegar esa ayuda a los lugares que, por ejemplo, no están bancarizados. Claro. Entonces, esto es algo que afecta directamente al bolsillo de las personas, porque van a lograr, una vez que hacen una compra, que se les reintegre el valor del IVA de esa compra. Entonces, realmente fue muy enriquecedor. Y después vino a eso de las 12 de la noche o más tarde, ya ni recuerdo, empezamos a trabajar el tema de la ley antidespidos, que para nosotros es realmente una ley antiempleo. Sí. Pero decidimos realmente dar quórum porque estaba el pedido de los demás partidos y así que estuvimos escuchando, tratando de convencer de ir por otra temática, pero no fue posible. Así que en definitiva a las 6 menos cuarto de la mañana cuando votamos, el interbloque Cambiemos se abstuvo. Cornelia, disculpe por ahí la ignorancia de la pregunta, pero es una duda que surgió acá en la mesa. ¿Cuál es la estrategia del bloque de abstenerse y no de votar una negativa, acompañando de alguna manera lo que se sabe que va a hacer el presidente, que va a ser vetar la ley? Bueno, la estrategia de abstenerse fue algo que incluso no solamente fue estrategia, sino fue algo que se consensuó entre el interbloque. Entonces hubieron algunos que querían votar en contra, había algunos que no querían dar quórum, y había algunos que decidían abstenerse. ¿Por qué abstenerse? Primero porque ha sido, en el debate de la ley, sí surgieron cosas que son interesantes, todo el tema de la ayuda a la pyme, de la ayuda también al empleo joven, que después no se pudo volcar en uno de los dictámenes, y porque en definitiva nosotros hubiésemos votado en contra, pero el tema es que también al plantearse temas que son interesantes, esos temas después nos van, como vuelvo a repetir, la ayuda a las pymes, etcétera, eso nosotros lo vamos a poder usar para lo que queremos realmente discutir, que son todos planes pro empleo y pro fortalecimiento de las pymes. Entonces, como que si votábamos en contra, era que también votábamos en contra de lo que íbamos diciendo. Claro. Entonces, al abstenerlo, es como que fuimos neutral, y el segundo tema era porque también se consideraba que era como una interna y que había una discusión entre los bloques del justicialismo. Claro. Entonces, nosotros dijimos, nosotros acá somos como una especie de convidado de piedra en esta problemática. Pónganse de acuerdo ustedes qué es lo que ustedes quieren votar, porque igual nosotros, si no se cambia de eje, no estamos de acuerdo, pero no nos queremos meter en la discusión de ustedes. Comprendo. Con respecto a la ley de acceso a la información pública, hubo varias asociaciones civiles que manifestaban una inquietud con respecto a la entidad que iba a gestionar esta información, porque consideran que no era del todo independiente del Poder Ejecutivo, que tendría que ser una entidad independiente. ¿Esta modificación, usted qué opina? ¿Le parece viable que se pueda incorporar?
Vamos a ver qué pasa en el Senado. Yo la verdad espero que, como esto sinceramente fue un gran paso que se dio, hubieron muchos proyectos, yo siempre digo que a los 200 años, ahora este año que nosotros festejamos nuestra independencia, donde también en un 25 de mayo el pueblo quería saber de qué se trata, esta necesidad de saber de qué se trata de la ciudadanía con una herramienta como el acceso a la información pública realmente va a poder ayudar a saldarse. Entonces, yo espero que el Senado sinceramente la apruebe así como está para que no tenga que volver a diputados. Y en todo caso, si esto no funciona con la agencia, bueno, poder después trabajar sobre una modificación. Pero como ya el hecho, que yo se lo trataba de explicar a algunas asociaciones, ya el hecho de que sea este gobierno de Cambiemos el que haya realmente tomado la decisión estratégica de que salga el acceso a información pública, ya les tiene que dar la garantía de que la agencia va a funcionar bien. Y para eso también van a estar las asociaciones para hacérnoslo saber si no lo hacemos así. Y por otro lado, como también hay, que ese es otro punto de discusión, dentro del acceso a la información, unas excepciones sobre información sensible, es lógico que sea una agencia que tenga relación con el Poder Ejecutivo, que sepa mejor cómo suministrar y qué información se puede dar y qué no. En muchas partes del mundo realmente es así. Es más, si ustedes ven el decreto de acceso a información pública con el que se manejó, que ese fue, la verdad que fue una buena herramienta de Néstor Kirchner al principio de su gobierno, que empezó a funcionar muy bien con Ollarvide con Marta Ollanarte en su momento. Estaba la voluntad de hacerlo con la creación de enlaces, porque no hay que olvidar que también que es importante que nosotros nos tenemos que acostumbrar a la cultura de pedir información y de producir esa información. Que hay muchos funcionarios públicos, en especial también en algunos lugares del interior o en las grandes administraciones públicas, que no están muy acostumbradas a producir y mantener esa información. Entonces ahí la mano, la ayuda de una agencia dentro del Poder Ejecutivo va a ser importante. Está bien. Sí, supongo que la inquietud es sobre la posibilidad y la real independencia de esta agencia en cuanto se le pidan datos sobre el Ejecutivo, o quizás también viendo un poco las cuestiones que se plantean con la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso, de que también plantean que debería ser más independiente, ¿no? Supongo que también va por ese lado la cuestión. No, sí, seguramente, y hay que escuchar los planteos que se hacen y hay que ver qué se puede modificar y qué se puede mejorar. Claro. Son válidos y es muy útil que las asociaciones civiles y sobre todo las que han estado trabajando en esta problemática se ocupen, pero vuelvo a repetir que yo creo que es un gran paso el que dimos porque nunca nadie lo dio y ahora es importante que nos ejercitemos en esto. Y además no hay que olvidarse que en el fondo la información no es que solamente la tienen que producir las agencias. Cada rinconcito que tenga ingresos de erario público va a tener que rendir cuentas y va a tener que dar esa información. Claro, claro. Entonces, lo que hace sí después la agencia es quizás controlar, acelerar, etcétera, etcétera, ¿no? Y pero es un tema importante. Sí, y estaría incluido también el Poder Judicial. Veo que leía que Elisa Carrió se refirió a este tema con respecto al Poder Judicial. Sí, para Elisa Carrió es fundamental que también los jueces empiecen a aceptar ese ejercicio de brindar información, así que es un desafío cultural que creo que tenemos todos los que somos servidores públicos. Y también, digamos, el mensaje a los jueces es, creo que esta ley también lo que hace, es reivindicar la importancia del periodismo de investigación. Porque la verdad es que muchos de los hechos de corrupción fueron descubiertos gracias al periodismo de investigación. Con esta herramienta del acceso a información, los periodistas quizás van a tener allanado una parte del camino, pero después también son los jueces a donde uno presenta las denuncias con el material suministrado por los periodistas que deben dar lugar a las causas y deben seguir investigando y que deben juzgar. Yo tuve, la suerte de poder hablar con varios periodistas de investigación y a veces me decían de la frustración
que sentían cuando hacían largas investigaciones muy minuciosas y que después un juez o los dejaba dormir o se desestimaba. Entonces, lo bueno es que vamos a tener todos la posibilidad de realmente tratar de terminar con la corrupción. Claro. Sí. Buenas tardes, Cornelia. Buenas tardes. Elisa Peirano, ¿cómo estás? Veo que el tema de la libertad de expresión es un tema importante porque también has escrito un libro al respecto. ¿Hay algún proyecto en carpeta del gobierno, de tu conocimiento, que hable sobre el tema de la pauta oficial? Porque ha sido una herramienta muy, digamos, muy poderosa del oficialismo en ejercicio de poder sobre qué medios van a contar con esa pauta oficial y qué no, y quería saber cómo se iba a modificar esto. Sí, no hay un proyecto finalizado, sí hay charlas a ver cómo vamos a distribuir la pauta oficial, y la verdad que en momentos se trata de reducirla al mínima por un tema que no tenemos caja y que la importancia es que hay que ser muy cautos y hay que saber que la pauta oficial no debe ser para mantener vivo medios gubernamentales, sino que realmente tiene que servir para que medios que sean realmente valiosos y puedan estar cerca de la ciudadanía puedan llegar a tener un ingreso, pero que no debe ser el único, no deben ser considerados como los subsidios permanentes para los medios, ¿no? Exacto. Entonces, en esta discusión, se está dando esa discusión con los diferentes actores, se están sentando en una mesa, eso sí lo está haciendo el Poder Ejecutivo. Acá en el Congreso hay diferentes proyectos de leyes presentados también desde otras épocas, pero bueno, hay que discutirlas, y todo esto también en el fondo es, por eso el valor también de la Ley de Acceso a Información Pública, porque a través de eso vamos a también poder saber cómo distribuimos la pauta. Y ustedes piensen que Argentina, junto con Venezuela, éramos los únicos en América que no teníamos la Ley de Acceso a Información Pública. Claro. Cornelia, yendo a otros temas de su interés que vi, y teniendo en cuenta lo que ha sucedido hace poco en la fiesta de Time Rap, entiendo que el tema de las adicciones es un problema que a usted le preocupa, y viendo que quizás las campañas de prevención no es lo que ha abundado en los últimos años con este tema, sino que por ahí vamos como corriendo un poco de atrás. ¿Cuáles serían los proyectos que tienen pensados en cuanto a prevención de adicciones? Bueno, ahí estamos trabajando en dos cosas. Yo fui nombrada vicepresidenta de la Comisión de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico acá en Cámara de Diputados, y lo que nosotros en prevención lo que estamos haciendo es primero, parece una vaguedad o una obviedad, pero realmente no lo es. Necesitamos información puntual de cuál es realmente la problemática real y en cada lugar, porque sí sabemos que hay una problemática de adicciones y que nosotros los argentinos no solamente consumimos, sino que también producimos, en especial drogas sintéticas. Pero necesitamos también saber cuáles, cómo, dónde y quiénes consumen, además de saber que tenemos un grave problema de intoxicación por alcoholismo, que es el grado más alto y la problemática de adicción más alta que tenemos entre los jóvenes, que después de eso se van otras. Entonces, primero necesitamos saber bien dónde estamos, que para eso, gracias a Dios, el CEDRONAR está trabajando. El CEDRONAR, que es el organismo dentro del Poder Ejecutivo, es la Secretaría que tiene que ver con esta temática, a través de lo que los datos que ha podido tener, ahora nos va a presentar a nosotros, principios de junio, cuáles van a ser los lineamientos en la lucha contra las drogas y contra la adicción en cuanto a prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción del adicto. Y desde el Congreso hay diferentes proyectos. Uno, por ejemplo, que es, y creo que eso va a ser ya también de política de educación, en los colegios trabajar sin temor, pero con mucho cuidado y mucha certeza sobre el tema de la problemática de las adicciones con los jóvenes. Claro. Hay diferentes proyectos presentados, los estamos trabajando acá en el Congreso, y para eso es donde que nosotros vamos a constituir, y justamente estamos haciendo llamados a las asociaciones más importantes, un comité de científicos
para que ellos nos informen y nos den las pautas sobre cada droga, y ellos mismos también, desde un punto de vista científico, nos asesoren qué es lo que conviene hacer. Porque realmente en esta temática uno tiene que dejar de lado la ideología y te tiene que basar en datos ciertos. Así que bueno, estamos justo ahora constituyendo este comité de científicos, donde está entre otros la Asociación Argentina de Medicina, la Asociación de Toxicología, la Asociación de Psiquiatría, de Psicología, de Homeopatía, así que cada uno de ellos nos va a mandar 1 o 2 representantes y después nos van a dar un pantallazo ellos. Está bien, como para partir de un diagnóstico certero, ¿no? Porque también el estado de situación. Porque si no vos decís cannabis sí, cannabis no, algunas drogas legales sí, otras no, cuánto de marihuana sí, y la verdad es que nosotros somos, hay algunas excepciones obvias, pero en general estamos sí preocupados y ocupados con la temática, pero no somos especialistas. Claro, sí sabemos lo que ha pasado incluso con esta tragedia con las drogas sintéticas, que además van variando, y eso es un tema muy preocupante. En la Comunidad Europea, por ejemplo, salió un informe que en los últimos 2 años se crearon 85 sustancias nuevas que rápidamente se distribuyen. Entonces vos lo regulás y ya inventaron una nueva. Claro. Entonces es como que no das, siempre, como ustedes mismos decían, siempre estás atrás. Pero obviamente, y ahí coincido con ustedes, y eso lo hemos hablado ya con el Ministerio de Educación, con Cultura y con Salud, con Cedronar, hay que crear una cultura preventiva en adicciones. Tenemos que trabajar sobre eso, por ejemplo, con la creación de líderes juveniles, a través del arte, del deporte, de las ciencias, pero hay que ir por ese camino. Sí, sí, nosotros también cuando tratamos el tema del programa hablábamos de la importancia de un contramensaje, porque parecía como que realmente la omisión de comunicar cualquier tipo de o sea, no solamente hablábamos con un especialista en un centro de adicciones que nos decía, hay series de televisión que hace que es una apología del consumo por divertimento de droga, y no hay nadie que de otro lado diga, no, cuidado que la droga te puede matar. O sea, no hay ningún emisor que mande el contramensaje, ¿no? No, qué importante que el Estado asuma. Y es un tema que a mí personalmente realmente me desvela. Yo sí digo, le tenemos que ganar al marketing de las drogas. Claro. No puede ser. Y además, también un llamado, que eso también lo vamos a hacer y lo estamos desarrollando con el Cedronar, un protocolo justamente para los periodistas y para los comunicadores, inclusive también para nosotros los políticos, los que hablamos de la temática, para cuidar cómo hablamos. Por ejemplo, cuando se habla del flagelo de las drogas, la verdad que no es un flagelo, porque es sí una problemática. Cuando vos hablas de flagelo es como que no tenés solución. Y gracias a Dios hay muchos que han caído en las adicciones, que han logrado salir y que día a día luchan por estar mejor, se han reinsertado en la sociedad. Muchos de ellos son hoy los que hablan, y en especial ayudan mucho en los lugares donde hay más problemáticas de adicciones, para convencer a los chicos que se dejen tratar o que ni entren en las adicciones. Entonces es importante saber que de las drogas y de las adicciones se puede salir, siempre en acompañamiento. Y obviamente también es importante, por ejemplo, la terminología, cuando se hablaba en su momento de las drogas de diseño, cuando fue la catástrofe de Costa Salguero, yo me indigné mucho, porque ya hablar de una sustancia de diseño es querer darle glamour o fashion a algo que es netamente una droga que puede llegar a matar. Es una droga sintética, esa es la denominación real. Entonces, pero ahí también todos tenemos que hacer un ejercicio. Y con él, yendo a otro problema que también está mal llamado flagelo, porque creo que tiene solución y está en nosotros encontrarla, tiene que ver con la mujer, y entiendo que hay un proyecto de ley de la mujer embarazada, niño por nacer, que es de su autoría. Pero mi pregunta apunta al tema del embarazo adolescente. Si tenemos datos de cuántas niñas o cuántas adolescentes quedan embarazadas, y también buscándole la vuelta del lado de la prevención, ¿cómo están trabajando este aspecto? Bueno, en eso es un tema que también, digamos, tiene que ver mucho con la educación sexual y la educación, pero de una forma realmente muy cuidada y respetuosa también de hombres y mujeres.
ahí tenemos una deuda pendiente también, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino también desde el punto de vista de la familia, porque tanto en esto como en la problemática de las adicciones, un Estado ausente es tan problemático, peligroso como una familia ausente. Y en todo lo que tiene que ver con embarazo juvenil, el asesoramiento y la contención de la familia, también en trabajar en lo que nosotros llamamos la planificación familiar, es importante. O sea, nosotros, yo siempre digo, no hay nada más lindo que poder tener un embarazo deseado, y sería tan importante que todas las mujeres puedan trabajar, y hombres también, ¿no? Constituir sus familias de esa forma, sobre la base del amor y del respeto mutuo, porque eso también es el respeto hacia el recién nacido. Pero también hay que trabajar mucho en ese campo. Por suerte tenemos las diferentes religiones que se involucran con la temática y dan una gran ayuda, pero el Estado tiene que estar más presente desde ya. Entiendo que también es parte de su preocupación, de su línea de trabajo, todo lo que tiene que ver con la mujer y por el empoderamiento de la mujer, por poner algún tipo de palabra. ¿En qué línea van esos trabajos? Bueno, nosotros acá en el Congreso hemos, como inaugurado desde que éramos una pequeña oposición de 8 diputados 4 años atrás y no teníamos mucha voz, hemos empezado a trabajar mucho en el Congreso, haciendo congresos, seminarios, jornadas, eventos, recorriendo el interior, justamente trabajando sobre estos temas. Entonces, en lo que hace el empoderamiento de la mujer, hay proyectos donde se establece, por ejemplo, que la mujer debería participar más en asociaciones, sobre todo en las comisiones directivas, como una especie de cupo, por lo menos del 30%, en temas que tengan que ver con deporte, que tengan que ver con la cultura, etcétera. Pero, independientemente de eso, lo que hay que intentar también es que la mujer se anime ella misma a utilizar los derechos que ya le pertenecen, porque muchas mujeres todavía están como tímidas, incluso hay muchas mujeres que no saben que tienen derechos que les asisten, siempre con la idea de colaborar con el hombre y no de enfrentarse al hombre, ¿no? Yo siempre digo, lo maravilloso es poder trabajar en conjunto, pero en especial en algunos lugares del interior, a mí me preocupa mucho el tema de la mujer rural, que muchas veces está vista como una neta ayudante, pero en el fondo trabaja a la par del hombre, y hasta a veces me animo a decir hasta más. Es muy importante que empecemos a trabajar mucho el compañerismo, y yo creo que cuando la mujer está bien, también va a tener más ganas de tener hijos y la familia va a estar bien también. Entonces hay que ejercitarse en eso también. Es interesante una experiencia que nos contaban desde Alemania. Ustedes saben que Alemania ha sido una de las sociedades más viejas, donde más le está costando tener juventud. Entonces, lo que hicieron durante más de 100 años, intentaron que aumente la tasa de natalidad con diferentes programas. Sí. Y lo que realmente les ayudó es una ley que ellos sacaron donde tanto hombre como mujer comparten la licencia por maternidad que hay. Entonces, si uno contrata hoy en Alemania a un hombre o a una mujer, cualquiera de los dos, si es papá o mamá, puede compartir la licencia por maternidad. Entonces, por ejemplo, la mujer está embarazada, tiene bebé, la licencia es de 6 meses, entonces la mamá se queda 2 meses en casa, después toma 2 meses el hombre y después de nuevo 2 meses la mujer. Se lo van distribuyendo, o se lo van distribuyendo por días. Hay como una planificación desde la sociedad hacia la contención de la familia. Claro. Entonces, eso es muy rico también. Bueno, se nos fue el tiempo, nos queríamos hablando un rato más. Tenía ganas de preguntarle cuál era su visión sobre el próximo inminente veto de la ley y la imagen del presidente. Bueno, yo le pediría, es más, al presidente que vete esta ley. Él ya lo ha venido diciendo también.
Más que nada porque las consecuencias no son las que en el fondo esta misma ley quería, porque la verdad que la gente es una ley pro despido. Y sí, me encantaría que la vete rápidamente. ¿Por qué? Porque así nos ponemos en serio a trabajar, que es lo que está esperando el empleador, para herramientas que sí le posibiliten poder contratar más gente. Y esas son las herramientas que tenemos que sacar en el Congreso. Uh-huh. Cornelia Schmidt, muchísimas gracias por estos minutos con Citas de Radio, muy amable. Bueno, y en especial le quiero mandar un saludo inmenso a todos los vecinos de Pehuajó, donde tuve la suerte de pasar 2 veces. Así que muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Muy amable. Adiós, no, de nada. Bueno, y escuchabas a la diputada nacional por el Frente Cambiemos, por la ciudad de Buenos Aires, la señora Cornelia Schmidt.